Baldomero Espartero, Rafael de Riego, Ulises Grant o Garibaldi son algunos de los líderes militares que en 1873 van a ser relevantes. Lo iremos despachando este año. Y los cuatro tienen algo en común, y es que, buscándolo o no, fueron comparados con Napoleón. Alberto Cañas de Pablos es politólogo y doctor en historia con una tesis que ahora es libro. Los generales políticos en Europa y América. Centauros carismáticos bajo la luz de Napoleón, 1810-1870. Y aquí analiza esas referencias con el emperador francés. No solo de ellos cuatro, sino también de otros como Prim o Simón Bolívar. Alberto, primera pregunta, gracias por estar aquí. ¿Por qué te decidiste a hacer este libro? Bueno, pues muchas gracias lo primero por invitarme, Pablo. Pues la verdad es que digamos que el libro es el fruto lógico del trabajo que ya realicé durante mi tesis doctoral. Entonces, el libro evidentemente no es la tesis doctoral, hay elementos en común y elementos que o bien que estaban en la tesis pero que han desaparecido, o elementos completamente nuevos, como puede ser, por poner un ejemplo, todo el capítulo sobre América, en la tesis no estaba, y lo introduje en el libro. Entonces, bueno, digamos que es la decisión, entre comillas, lógica y la más adecuada para que el trabajo de investigación de la tesis crezca, se desarrolle y también que llegue a un público más amplio. Siempre me gusta preguntar cuál es el proceso creativo de investigación de un libro como este. ¿A qué fuentes recurres? Bueno, pues la verdad es que fuentes de todo tipo, desde libros monográficos los más actuales o no tan actuales, y también mucha fuente primaria, mucha prensa, hay cartas, bastantes cartas, sobre todo en el caso de Espartero y en el de Prim, y prensa satírica, de hecho hay varias viñetas humorísticas dentro del libro, y después pues lo que comentaba, tanto monografías como de las más recientes como las anteriores, biografías, también tanto contemporáneas como propias de como aparecidas durante la vida de los investigados, de los personajes investigados, y después lo que te comentaba, mucha prensa, muchas cartas e incluso algún mapa, debo decir, sí. ¿Podríamos decir que este libro es como un estado de la cuestión de una serie de generales que se convirtieron en leyendas siguiendo los pasos de Napoleón? Bueno, yo creo que la verdad es que el libro va un poco más allá del estado de la cuestión, o sea, sí que plantea y toca temas distintos, tanto de cada uno de los personajes en sí mismos, como entendidos podríamos decir, como un grupo, como un colectivo incluso. Pero digamos que va más allá del mero estado de la cuestión, porque digamos que lo que hace el trabajo es que elabora una teoría completa y compleja sobre cómo llegan a ser quienes son, por qué, de qué manera, e incluso pues qué aprendizajes podríamos tomar de las trayectorias de todos estos personajes. Claro, alguien que coja el índice y lo vea dirá, esto es una compilación de biografías. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, el libro no es una compilación de biografías, ni es una biografía, evidentemente. Más que nada porque lo que hago es tratar de conectar las trayectorias estrictamente militares y también políticas. De hecho, no es un libro de historia de la guerra, es un libro en el que hay mucha guerra, en el que hay muchas batallas, pero no es un libro de historia de la guerra, toca más la historia política de los militares. Y más que un compendio de biografías, lo que es que he seleccionado una serie de casos que lo que hacen es mostrarnos o iluminarnos sobre cómo, sobre la base de el desempeño en la guerra, se podía en el 19 ostentar el poder político de una forma más directa o acceder al poder político de una forma más directa y con un componente presuntamente popular. Podemos leer 11 nombres en el índice. ¿Te has dejado fuera algún general? Pues sí, debo decir que sí. Lo que pasa es que lo he subsanado más o menos. Querían incluir sí o sí el caso italiano, y la verdad es que escribir sobre Garibaldi en castellano me parecía muy atractivo porque no hay muchas cosas. Es un personaje muy popular, bastante conocido. Y sí que es verdad que a la hora de incluir a algún italiano tenía en mente también a Guglielmo Pepe, que es un héroe, es un soldado de las guerras napoleónicas que está presente en España como ejército napoleónico, que luego es el héroe, es el mártir también de las revoluciones de 1820 y 1821 en Nápoles. Y lo he subsanado más o menos con un artículo, debo decir,
decir que ha salido publicado el año pasado, ya en 2022, sobre las estancias en España y en Portugal de este héroe. Digamos que era un caso distinto porque su ejercicio político fue minúsculo, fue muy pequeño, y ese personaje sí que se me ha quedado fuera, pero como lo he subsanado. Y después, bueno, pues se podrían ver más casos españoles, pero la verdad es que creo que la selección es bastante, al menos precisa, podríamos decir. Todo parte en este libro de una matriz común que es Napoleón. ¿Por qué Napoleón? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué Napoleón? Bueno, porque sigo pensando que es uno de los personajes más populares, y no en un sentido estrictamente positivo, sino de los más conocidos. Uno ve la silueta de una estatua de Napoleón y sabe que es él, con el bicornio girado, con la gabardina que se llamaba redingote así larga, si ya es un retrato, con la mano entre los botones de la camisa. Entonces pienso que es un modelo que todos tenemos en la cabeza. Estaba escribiendo esta mañana un texto sobre Waterloo, y si alguien dice que algo es el Waterloo de alguien, la mayoría de la gente sabe lo que es, aunque no sepa ni dónde está Waterloo ni nada de eso, pero como que lo tiene todo muy claro. Y también que Napoleón, su sombra o su luz, según como lo veamos, se proyectó durante todo el XIX, todo el XIX. Hay miles de referencias, ya desde la propia guerra, desde las propias guerras, mejor dicho, hasta muy avanzado el siglo. Está ahí. Incluso en contra tenemos, por ejemplo, el caso de la estatua de Jacinto Ruiz en Madrid, por poner un ejemplo que también estoy trabajando últimamente, que es un héroe del 2 de mayo, algo menos conocido que Daoiz y Velarde, pero la estatua es de 1891, que es casi 100 años después de todo esto de Napoleón. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos héroes o bien se compararon ellos mismos o los compararon, ya fuese el público, la prensa, otros políticos, por el interés que fuera, lo comparaban con él. Para bien y para mal. Y en el libro, una de las viñetas satíricas que comentaba antes es como Baldomero Espartero está en un duermevela y se le aparece Napoleón. Es un romance muy largo, en el libro están solamente los primeros versos, como Napoleón se ríe de él y le dice: tú querías ser yo, pero no lo has conseguido. Si decimos de alguien, quien sea, que quiso ser Napoleón y no pudo o no supo hacerlo, también todos tenemos muy claro lo que es. O también cuando a alguien se le acusa de ser un Napoleón, que también en el caso de Espartero es bastante evidente, ante el temor de que abuse del poder. Entonces, Napoleón tiene todo el tiempo, y lo sigue teniendo hoy en día, esta doble cara de autócrata, de autoritario, de golpe de Estado, del 18 brumario y demás, pero también de cómo llega a todas partes, entre comillas, propio mérito. Y también por una imagen que él se va creando. El caso de la propaganda es evidente y es post-mortem. O sea, sigue y sigue y sigue. Mira, te quiero preguntar por Rafael de Riego, hablas de él en el libro. Se cumplen, por cierto, 200 años de su muerte este año. En general, los generales, valga la redundancia, los generales españoles de esa época, de la época de Riego, habían luchado contra Napoleón y le consideran un modelo. ¿Por qué? Se invadió España, la dejó en una situación paupérrima, ellos lo han vivido, insisto. ¿Por qué casi desde el minuto uno se le tiene en España a Napoleón como un modelo? Sí, el caso español es muy peculiar, es muy interesante. Probablemente sea, si no el más rápido, de los países en los que más rápido Napoleón pasa de ser literalmente el ogro, el diablo, el dominador, la amenaza máxima a todo lo que representaba España y demás, a ser un modelo, y además en dos sentidos distintos, porque Napoleón siempre ha tenido dos caras, igual que acabo de decir. Por un lado, encarnaba la lucha contra el absolutismo borbónico, sobre todo en un primer momento. Y también lo que pasa es que cuando a él se le lleva primero a la isla de Elba y después a la isla de Santa Elena, se convierte en un mártir. Ya a partir ya del memorial de Santa Elena, que es de 1823, eso ya es una leyenda ya inmensa, vaya. El caso de Riego es muy interesante, incluso aunque Napoleón muera en 1821, hay bastantes documentos de gente que dice que no se lo cree, porque Napoleón no podía morir. Es de estas cosas, era un poco como Elvis, ¿no? Y entonces hay panfletos, hay documentos, que yo cito alguno de hecho, de una posible invasión de Francia por parte de Riego, aliado con Napoleón, para que él recuperase otra vez el trono. Igual que sucede con las miles de... Vamos, con las miles no, pero con varias misiones proyectadas de ir a sacarlo de Santa Elena, que eso no tenía ningún futuro, pero bueno. El caso español, ¿qué sucede? Que tanto Riego como Napoleón lucharon contra los Borbones.
en modos distintos, en momentos distintos, con resultados distintos, porque Napoleón, entre comillas, los suplanta, o mejor dicho, ocupa el lugar que ellos ocupaban, que no es exactamente lo mismo. Y Riego es el que lidera el pronunciamiento que consigue que Fernando VII, quien había dicho que había que borrar toda la obra de Cádiz como si nunca hubiera existido, borrarla del tiempo, creo que es la frase, consigue que firme la Constitución a comienzos del año 20. Y de hecho, y me remito de nuevo al libro una vez más, el retrato de Riego que hay en el libro, si yo no os digo a nadie que es Riego, más de uno me diría que es Napoleón, con el vestido de uniforme, con el bicornio en la mano, en este caso, con la otra mano metida dentro de la ropa, y con esta imagen prototípica que, como he comentado antes, tenemos todos de Napoleón en la cabeza. Entonces, luego lo que sucede, que es una teoría que yo desarrollo en el libro, es que el caso español, Napoleón es adoptado por progresistas y por moderados /conservadores de formas distintas. Serán los militares progresistas quienes encarnen ese Napoleón, digamos, público, ese Napoleón mito, ese Napoleón imagen, ese Napoleón liberador, es el cortador de las cadenas, y serán los moderados quienes sobre todo apliquen el derecho administrativo. Javier de Burgos era un afrancesado, pero que diseña su mapa provincial en el 33 con Fernando VII aún en vida. Y digamos, andando el siglo ya, en los años 40, se ve a Napoleón como el que pone orden dentro de la revolución. El que no es absolutista, el que lucha contra ella, pero al mismo tiempo es el que... Hay una frase que voy a citar más o menos literal, que es que el que con su espada dirige la corriente del río de la revolución, para que no se desborde. Entonces, esa combinación de orden público, poder fuerte, pero poder nuevo, de ciertas libertades controladas, digamos que de la tarta de Napoleón, que por cierto existe, digamos que se podían coger trozos distintos por personas distintas. ¿A partir de qué momento en el ejército español se empieza a tener a Napoleón como un modelo? Pues desde bastante pronto. Lo que sucede es que cuando vuelve Fernando VII cambia todo el sistema del ejército y el llamado sistema de 1808 desaparece. Mayores libertades, mayor meritocracia, digamos que una forma distinta de hacer las cosas dentro del ejército. ¿Qué pasa? Que eso desaparece y se vuelve a el sistema previo de los Borbones de antes de la guerra. Porque hay que pensar que todos los ejércitos europeos cambian durante las guerras revolucionarias primero y napoleónicas después. Cambian en cuanto a su composición, dejan de ser estrictamente aristocráticos, sobre todo en la parte alta del escalafón, y también crecen en tamaño. Las batallas que hay en la de Bagram, creo que es que es una batalla con 500.000 de personas, o sea, es que es una barbaridad. Y es un incremento muy grande en número de personas. ¿Qué sucede? Que también Napoleón sí había invadido España y media Europa, pero también había llegado donde estaba por sus propios méritos, yendo a la escuela militar como habían ido ellos. Él era de una familia bien, pero no era de la alta aristocracia corsa. Y digamos que desde un punto de vista personal de identificación era bastante sencillo. Y también, como lo que había venido después de él había sido represión, acabar con la obra de las Cortes de Cádiz y demás, de repente no era tan malo. Y de repente, digamos que se podían extraer cosas positivas de esa figura. Hay, en el periódico que dirigía Javier de Burgos, en la Miscelánea, hay varios anuncios de biografías de Napoleón, sobre todo cuando muere. Que de hecho, bueno, la noticia lógicamente tarda varios meses en llegar. Él muere en mayo y es en agosto más o menos cuando llega a Europa esa noticia. A partir de ahí, la explosión de biografías, poemas, conexión entre ideas, entre héroes. Hay una biografía de Espartero que la dedicatoria del editor español compara a los dos literalmente. Además, esa dedicatoria está transcrita, creo que está entera. Y demás, claro, es que ves cómo la identificación, cómo de repente no era tan malo, cómo desde un punto de vista militar se valora o se reconoce madre mía, lo que consiguió este hombre. Es que es lo más paradójico. Cómo la gente, cómo en muchos países que habían luchado contra él, luego se dan cuenta de que cuando vuelven al absolutismo, claro, porque lo que hacen las tropas de Napoleón, aparte de saquear, matar y arrasar, también lo que imponen son nuevos sistemas políticos. Sistemas políticos que son herederos de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Que las monarquías absolutas lo que pretenden en 1815 es: aquí no ha pasado nada, borramos todo esto, es 1789 otra vez y ya está. ¿Qué pasa? Que eso es imposible, porque el reloj nunca va para atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que personas que habían luchado contra Napoleón
de repente lo ven como una referencia. De hecho, hablando del caso de Guglielmo Pepe, que he mencionado antes, que estuvo en España como invasor, cuando vuelve a España en 1821-22, se encuentra con que él entra a España por Tarragona y está en Barcelona, como una comisión de diputados del Congreso en Madrid lo invita a que conmemore el 2 de mayo. Un soldado de Napoleón conmemorando el 2 de mayo. ¿Por qué? Porque de repente, digamos que se ven, o sea que no de repente, pero digamos que se constatan las distintas opciones o sensibilidades, o que no todo es tan blanco o tan negro. Bueno, Riego fue preso de los franceses, las pasó canutas. Sin embargo, durante un año largo del trienio liberal, Napoleón va a estar vivo. ¿Cómo le afectó a Riego que Napoleón estuviese vivo desde el punto de vista político, simbólico? Sí, porque lo que sucede es que el trienio empieza en el año 20 y Napoleón muere en mayo del 21. O sea, hay muy poca... Pero sí que es verdad que la comparativa está ahí. De esta especie de liberador, de lucha contra un opresor interno, en este caso. Entonces, digamos que ahí es donde se establecen muchos paralelismos. Pero Riego estuvo a punto de fracasar en el levantamiento de 1820. Él estaba ya casi en la frontera. Él se subleva en las Cabezas de San Juan, es un municipio de Sevilla, muy al sur, es ya casi Cádiz. Y ante el fracaso evidente de que nadie lo sigue, y eso que él empieza como a recorrer cuarteles y tal, pero nada, entonces va directo hacia Portugal, y cuando ya está a punto de llegar, primero en La Coruña, y no sé si es Barcelona, creo recordar que sí, de repente empieza a obtener más y más apoyos, y a raíz de eso, bueno, pues un par de meses después ya se consigue que Fernando VII jure la Constitución de Cádiz. Bueno, Riego llegó a presidir las Cortes durante un mes, fue capitán general en Aragón, no fue presidente del Consejo de Ministros del Gobierno, no fue el único que se sublevó en enero de 1820. Entonces, ¿cuál es su importancia? Sí, está Arco Agüero, Quiroga y demás. Lo que sucede, como pasa con varios de estos centauros carismáticos del libro, es el que, digamos, mejor sabe aprovechar el momento. Y Riego de repente se convierte como en el más popular. Además, la actitud, por ejemplo, de Quiroga, que era superior a él en rango en el momento, porque también, bueno, Riego se lanza un poco, no a lo loco, pero sí como que se precipita un poco. La actitud de Quiroga lo hizo algo impopular porque trató de enfriar el movimiento y demás. Entonces, lo que sucede es que él se convierte en la encarnación, en quien personifica el nuevo régimen político del liberalismo español. Riego es un sistema, que es una cita de una poesía que aparece en el libro. Riego es el trienio liberal. De hecho, se convierte en una amenaza tan grande que le pasa un poquito como a Napoleón antes, o como a Prim después, o a Espartero después, que los políticos civiles no pueden vivir sin él porque es el, entre comillas, el garante, es el emblema del sistema político, pero al mismo tiempo es una amenaza porque es demasiado fuerte popularmente. No pueden hacer nada sin contar con él, pero tampoco lo pueden incluir porque él es demasiado grande y los eclipsaría. De hecho, durante el trienio tiene un momento no tanto de destierro, sino que se queda sin cargo, luego le dan otro en Aragón, luego... Y entonces se ve claramente lo que decía, que él es un sistema, él es quien lo encarna todo, y por miedo a ser eclipsados, bueno, pues juega este rol, pues lo que digo, de símbolo, realmente. ¿Y a qué se debió la fama internacional de Riego? Pues en parte gracias a su hermano Miguel, que era un clérigo que vivía en Londres y que hizo mucho por tratar de recuperar su memoria, se movió y demás. Y después, bueno, pues porque estamos en un momento en esto que algunos autores llaman de internacional liberal. A mí me gusta más un concepto que he acuñado últimamente, que es el de archipiélago liberal o constelación liberal, de un montón de nodos, de un montón de puntitos de soldados que repartidos por media Europa y ya también por América, cómo se comunicaban entre ellos, cómo se relacionaban entre ellos y cómo difundían sus ideas y cómo se difundían grabados. Cuando los decembristas se sublevan en 1825 contra el zar, en las librerías hay retratos de Rafael del Riego, que llevaba 2 años muerto en España. O sea, cosas que aún hoy llaman mucho la atención de, bueno, ¿y esto cómo ha llegado aquí? Y después también hay que pensar que estos nacientes estados-nación liberales buscan referencias de nacimiento, referencias de un sistema. Entonces, si había un héroe famoso en un lugar y en tu nuevo régimen político podías contar con ese famoso también como referencia de no, yo es que soy como Riego, eso
genera un efecto multiplicador tremendo. Y más si estamos en un mundo donde los exilios eran la cosa más común que podamos ver. De hecho, todos los personajes que aparecen en el libro, todos en mayor o menor medida, fueron exiliados en un momento o en otro, o por más o por menos tiempo, pero todos padecieron esa experiencia. Te quiero preguntar una cosa más de Napoleón. ¿Quiénes eran sus referentes? Pues por un lado, los filosóficos, Maquiavelo y Hobbes. Esto de que hay que ser el león y hay que ser el zorro y todo esto. Eso en cuanto desde un punto de vista teórico-político, de cómo ejercer la política y de cómo moverse en la política. Tanto Maquiavelo como Hobbes serían los más importantes. Referentes históricos, Federico de Prusia, que es del siglo anterior, que lo tenía más o menos reciente. Y después, desde un punto de vista simbólico y también político, por un lado Carlomagno, es el quien recupera esto de las abejas de los carolingios, y por otro lado Julio César, la importancia del mundo romano. De hecho, él siempre consideró Roma la segunda capital del imperio, aunque nunca fue a ella, aunque nunca estuvo en ella. Pero también no hay nada más que ver según qué representaciones con la corona de laurel, y si vas a los inválidos, al mausoleo, la figura de Napoleón que hay es un Napoleón musculoso con la corona, que si nadie te dice nada, pues podrías decir que es una escultura romana. Entonces, esas referencias de poder son bastante importantes. Una referencia menor, pero que también menciono en el libro, es Oliver Cromwell, pero digamos que Napoleón hace menos referencias a ellas. Ese es el héroe de la revolución llamada Gloriosa de 1688 en Inglaterra, que fue el Lord Protector de la República, que es un título que Napoleón se podría haber dado. Si lo de Lord no quedase tan anglófilo, se podría haber dado. Pero vamos, digamos que era esa visión de un garante de las libertades, a través de un poder fuerte. Te pregunto por Espartero. Dices en el libro que no supo compararse con personajes históricos. ¿Es importante para un líder saber compararse con personajes históricos? Evidentemente. Evidentemente porque, digamos, Espartero, tengo una duda con el libro que debo confesar. Hay un discurso de Espartero cuando él se convierte en regente que es calcado a un discurso que hace Napoleón, no cuando lo proclaman emperador, pero sí cuando deciden que va a ser emperador. Entonces, mi duda, y no lo he conseguido descifrar, espero hacerlo algún día, es de quién es esa idea. ¿Quién decide que Espartero calcado, además los tengo juntos en el libro, que él calque el discurso de Napoleón en 1841, que calque el de 1804. Es importantísimo compararse con otros personajes, lo que comentaba hace un momento. Napoleón era el nuevo César, era el nuevo Carlomagno. Todos siempre son el nuevo otra cosa, igual que Julio César era el nuevo Alejandro Magno, y así. Todo político popular, y más en el 19, necesitaba de agitar el fantasma de otro anterior a él con el que compararse y al que emular en un sentido o en otro. Entonces, claro, de ahí esta especie de dinastías liberales, de estos martirologios liberales de no, es que yo soy como los comuneros, es que yo soy como Juan de Lanuza de Aragón, es que yo soy el nuevo, es que esto es un mártir, es que yo soy como él. Entonces, esta idea es fundamental para el gran público, pero no solo para el gran público, para ubicarte, para situarte ideológicamente, pero también políticamente y también vitalmente. Quiero preguntarte en qué momento Riego, Prim y Espartero salen de la memoria colectiva. ¿Cuándo dejan de ser referentes? Riego sobrevive más o menos todo el siglo, en su memoria, con muchos altibajos, pero va sobreviviendo. Además, como el himno lleva su nombre y tal, bueno, pues está ahí en la cabeza. El caso de Prim era muy popular cuando lo asesinan. Se vuelve aún más popular, pero ¿qué pasa? Que como su sistema fracasa, como Amadeo se va, luego llega la República y tal, digamos que queda taponado y desaparece. Y de hecho, la mayoría de la gente es ¿y por qué murió? Y el misterio y no sé qué, pero de lo de antes no. El caso de Espartero es fascinante, debo reconocer, porque es el hombre más popular de todo el 19 y también porque fue popular durante mucho tiempo, también porque él vivió mucho tiempo. Espartero muere con más de 80 años, muere en 1879. ¿Qué sucede? Que él ya es una celebridad durante la Guerra Carlista en los años 30, es un auténtico contrapoder, después es el regente,
se exilia a Londres, donde recibe la Orden de Bath, es recibido por la reina Victoria. Es un exilio, no voy a decir que dorado, pero sí bastante cómodo. Y cómo luego él vuelve y, en mi opinión, inteligentemente inicia un exilio interior de 30 y tantos años, con la excepción del Bienio Progresista, que nadie sabe bien cómo lo convencen, ¿vale? Pero cómo durante esos 30 y tantos años él es una celebridad total y absoluta. Cómo Amadeo I y Alfonso XII, cuando se convierten en reyes ya en los años 70, de las primeras visitas que hacen es a Logroño, a Espartero, porque Espartero se casa con una rica heredera riojana y se muda allí. Pero cómo, si uno busca en el archivo Espartero, cómo siguen llegando cartas y cartas y cartas y cartas de le nombramos miembro honorífico de la sociedad de no sé qué, porque el insigne héroe de Vergara, ta. Y luego ya el momento culminante es cuando es candidato al trono en 1870. El candidato que de largo era el más popular. Las cartas que recibe Espartero animándolo para que acepte, en caso de que las Cortes lo decidan, la corona, esa cantidad es inmensa. Y él aduce temas de salud por un lado y por otro que es muy mayor y que no tiene hijos. Espartero nunca tuvo hijos. De hecho, es la opción también más válida para los republicanos. Dicen, vale, en este momento tal, elegimos a este héroe que además era progresista, que además tal, como un rey provisional, y cuando se muera, dentro de unos pocos años, pues ya vemos lo que hacemos. Entonces, la popularidad de Espartero es inmensa. Ya en los años 30, en los años 40, la memoria de la guerra, Espartero, por poner un ejemplo, viaja, él es uno de los grandes accionistas del ferrocarril del Ebro, que pasa por La Rioja, y en las crónicas se sigue recordando que él es el héroe del abrazo de Vergara porque él trajo el progreso a España, igual que el tren trae el progreso a España. Entonces, es el hombre que encarna como 2/3 de todo el siglo. Desde los años 30, aunque sí que es verdad que él luchó contra Napoleón, pero era un adolescente de 14-15 años, no más. Pero como desde los años 30 hasta finales de los 70 que muere, es como una referencia que además está dentro de España, está ahí en Logroño, en un exilio interior, lejos de todo centro de poder, dedicado a la vida local, siendo élite local, porque era la élite local, y cuidando de sus plantas, porque le dio por la botánica, y fue uno de los iniciadores del vino de Rioja, tal y como lo conocemos hoy. Y aparte de la corona, le proponen la presidencia de la República. Sí, bueno, las peticiones que él recibe son infinitas, o sea, de todo tipo y color. Entonces, igual que he dicho que era el candidato dentro de los que un republicano podría admitir como candidato a un trono, era el favorito, así que es verdad que en la Primera República, claro, a él se lo ofrecen porque, claro, es una referencia de estabilidad. Es el hombre que lleva ahí, como decía, todo el siglo y que ya nos ha demostrado lo que puede y lo que no puede hacer. Luego, ¿quién mejor que él? Ya un hombre mayor, al que consideramos sabio, con experiencia política y con experiencia militar, es un héroe. No hay que olvidar que los militares brillan mucho, lucen más que los políticos civiles. Uno siempre se acuerda más, ¿no? Y más en esa época. Entonces se lo ofrecen y él vuelve a decir lo mismo, que él está mayor. Él dice con este lema suyo de cúmplase la voluntad nacional, que si la voluntad nacional ha decidido que España debe ser republicana, que lo sea, pero que no cuenten con él porque él está ya a otras cosas. Hay que pensar que él ahí ya tenía 80 años. Muy poca gente sabe que la calle Príncipe de Vergara o la estatua que hay en el frente del Retiro, donde se cruza en la calle Alcalá con O'Donnell, estas dos referencias en Madrid, se refieren, la calle y la estatua, a Espartero. ¿En qué momento la opinión pública española se olvidó de Espartero? Pues poco después de su muerte. O sea, hay un pico cuando él fallece, ese viejo héroe que ya muy avanzados, ya los 70, ya cuando ya vuelve Alfonso II a los Borbones y Alfonso XII, que de hecho, como he comentado antes, lo va a visitar y le entrega su Cruz de San Fernando como heroísmo porque ha acabado con la Tercera Guerra Carlista, igual que la había acabado con la Primera. La estatua es de los años 80-90 del 19 y ahí desaparece la memoria. Igual que pasa con el resto de la mayoría de los militares del 19. El desastre del 98 y un militarismo mucho más conservador y mucho más agresivo en el 20, digamos que sepulta esta memoria. Es verdad que muy poca gente sabe que la estación, la calle, ¿y qué calle? Príncipe de Vergara de Madrid, es por él, y la estatua que encima está
rodeada de tráfico, de mala manera. Esto de la nación agradecida, si te lo sabes, lo lees, pero si no, casi que no lo lees. Entonces, es uno de los grandes olvidados. Tiene una última, entre comillas, anécdota, que intentan derribar la estatua cuando comienza la Guerra Civil Española en el 36 y se interviene para decir que no, que él no era nada de estos nuevos militares, ¿no? Dice Miguel Maura en el libro de Así cayó Alfonso XII que al llegar la Segunda República, él era ministro de Gobernación del primer gobierno provisional, volvió a su casa y el coche en el que iba pasó por ahí, por el cruce de Alcalá con O'Donnell, y había unos chicos tirándole piedras a la estatua de Espartero, y el tío se baja del coche y les grita: ¿no sabéis que este hombre era un liberal? O sea que ya en 1931 la gente se había olvidado de Espartero. Sí. Esta idea de... Y luego, como Franco dice que el 19 es la negación de España. Pues claro, digamos que son muchas cuñitas que hacen que este largo y trascendental 19 español quede un poco en el olvido colectivo. Garibaldi. Te pregunto por Garibaldi, porque la unificación italiana termina en los años 60 y él no fallece hasta 1882. Le ocurre un poco como a Espartero, ¿no? Que se aparta, pero sigue ahí, sigue siendo un referente. Sí, hay un paralelismo muy claro. Los dos, tanto Espartero como Garibaldi, no fueron parlamentarios especialmente hábiles. No hay grandes discursos de ninguno de los dos en sede parlamentaria. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres de acción, que sí, que podían ser un emblema político, una referencia, un símbolo, pero luego a la hora de entrar en una comisión a debatir un proyecto de ley, no era lo suyo. Eso por un lado. Y por otro, los dos coinciden en el exilio interno, en dos localizaciones, debo decir que bastante distintas. Espartero se va a Logroño y Garibaldi se va a la isla de Caprera, que está junto a Cerdeña, donde de hecho está enterrado. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que los dos lugares, antes de su muerte, de las muertes de ambos, también inmediatamente después, se convierten en centros de peregrinación política total. Entonces, sucede lo mismo. Es un paralelismo muy claro. Es un exilio interior en el que dicen: yo he cumplido ya con mi misión, yo hasta aquí he llegado, yo ya soy muy mayor. Garibaldi muere en el 82 y nace creo que es en 1805, hablo de memoria, pero bueno, claro, que ya son 77 años, que ya está bien para la época. Entonces, lo que sucede es, este exilio también es positivo para su imagen, porque lo sitúa en el espacio, está ahí. Está como pasaba con Espartero, lejos del poder físico y también político, pero también es una idea de que lo sitúas en el tiempo y en el espacio. Está ahí. Es el héroe de Caprera, que es la isla, o el exiliado de Logroño. Entonces, está ahí y lo ubicas como en un estatus híbrido de que sigue vivo, porque sigue vivo, su leyenda sigue, su mito continúa, pero ya no actúa, ya no está ni en primera, ni en segunda, ni en tercera línea política. Y sin embargo, Garibaldi para los revolucionarios del 68 y los republicanos era una esperanza, era un modelo. Sí, la trascendencia internacional de Garibaldi es inmensa, aparte de porque él había estado en América y demás. Era una celebridad. De hecho, hay que pensar que Víctor Manuel, el rey del Piamonte Cerdeña, se empeña en que entra con él a Nápoles, porque no va a entrar Garibaldi solo. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace un rato, por esta idea de temor a que te eclipsen. Entonces, dado que había sido él personalmente, con este simbolismo tan potente, con las camisas rojas, con todo esto, quien había liderado una unificación liberal de Italia, expulsando a los Borbones, por ejemplo, del reino de las dos Sicilias y a otras monarquías, claro, es evidente que el impacto internacional en un momento en el que la prensa está creciendo de una forma casi explosiva, evidentemente era una referencia y querían contar con él. También desde Estados Unidos se le plantea la posibilidad de dirigir el ejército de los unionistas. Digamos que tenemos esta celebridad en muchas ocasiones casi moderna. Aún hoy, y esto mucha gente no lo sabe, el Nottingham Forest, que es un equipo británico que se funda en 1864, las camisas son rojas por las camisas rojas de Garibaldi, y no sé qué grada del estadio son los Garibaldi no sé qué. Digamos que aunque ahora sea una cosa anecdótica, trivial, si en su momento se decidió que fuera así, sería por algo. El recibimiento que tiene Garibaldi en Londres ese año 64 es multitudinario, pero a unos niveles increíbles. Niveles que
aunque se quedaban por detrás, pero a lo que solo podía aspirar la familia real, que evidentemente atraía a mucha más gente, pero nadie más que Garibaldi en Europa, o sea, era una celebridad europea política de tanto calibre a esas alturas. Me decían en el colegio que pudo haber estallado una guerra civil si Garibaldi y Víctor Manuel no se hubiesen puesto de acuerdo en la unificación italiana. Sin embargo, Garibaldi, digamos que cede para que Víctor Manuel sea el líder. Sí, sí, el caso italiano también es que es una unificación muy larga, de muchos años, no es cuestión ni de un año ni de dos. Entonces, también está cuando la República Romana, está la situación del papado, que también tiene bastante repercusión internacional. ¿Podría haber estallado una guerra civil? No lo sé, no lo sé. ¿Que los Saboya hubieran tenido más complicado el dominio de según qué zonas del sur de Italia si Garibaldi se hubiera puesto en ese plan? Probablemente. Tanto como una guerra civil, no lo sé. Yo con la historia contrafactual me divierte mucho, me encanta, pero me cuesta mucho especular. Lo que digo, quizá hubiera tenido algún problema en el sur de Italia, y más cuando Garibaldi nunca perdonó a Víctor Manuel el hecho de que entregase a Niza, de donde él era, a los franceses. O sea, Niza cuando él nace es territorio de los Saboya. Y de hecho, si alguno va a Niza y va al centro, puede pensar que es una ciudad italiana como Génova. Entiendo que en vida de los dos, Garibaldi siempre tuvo más fama que Víctor Manuel. Sí, más que más fama, más popularidad. Era más fácil identificarte con Víctor Manuel con Garibaldi que con Víctor Manuel. ¿Por qué? Porque Víctor Manuel era un rey. Quiero decir, estaba ahí por haber nacido donde había nacido. Garibaldi no. Garibaldi no era hijo de nadie, como si dijéramos. Había peleado en Uruguay, había trabajado en Estados Unidos, había vuelto y tirando él del carro, que diríamos hoy, fue quien invadió con la expedición de los 1000, con no sé qué, cómo baja desde Génova hasta Sicilia primero y luego ya sube ya por la península. Entonces, claro, lo que comentaba, es más fácil identificarse con alguien que viene de abajo como tú, puedes aspirar a imitar, puedes querer ser el nuevo Garibaldi o ser como él, aparte de que es más atractiva esa idea que ser como Víctor Manuel III o II, que es como, pues sí, pero él ya partía de unas condiciones con las que tú no partes. Sin embargo, Garibaldi nunca le supuso un problema a los Saboya. No, porque a pesar de este temor que decía yo antes por el que el rey se empeña en que Garibaldi entra con él, o sea, que entran juntos en Nápoles, al mismo tiempo la retirada de Garibaldi decidida por él mismo, claro, automáticamente eliminó cualquier amenaza. Si es el propio Garibaldi el que dice que no va, pues no va. Y sobre la relación entre la Internacional y Garibaldi, ¿qué se podría comentar? La verdad es que no he trabajado mucho ese tema, pero es de suponer que por cuestiones de edad él ya estaba fuera. Es lo que digo, como es un exilio autoimpuesto y dentro del propio país, que siempre lo hace todo bastante más fácil, las dos condiciones, que te vayas porque quieres y que no te vayas del país, que no te vayas al extranjero, a Garibaldi ya no estaba para esas cosas. O sea, a veces se nos olvida cuando estudiamos historia, o la historia, que los personajes eran personas de carne y hueso y que podían estar cansados, enfermos, hartos, de mal humor, de buen humor. Entonces, en el caso de Garibaldi con los internacionalistas sí que hubo una aproximación, sí que Marx habla de cuando Garibaldi entra en Londres, por ejemplo, pero son mundos distintos. Claro, a él en la República Española y Francesa le piden que se posicione. Incluso llegan algunos voluntarios italianos que dicen que van en su nombre a España, pero él nunca quiere posicionarse. Yo pensaba que era quizás por lealtad a Víctor Manuel, pero entiendo que es lo que dices tú, ¿no? Por cansancio. Por circunstancia personal, o sea, quiero decir, porque no le interesaba a él, cuando llega la República a España sí que dice que quizá con un nuevo Espartero, con un nuevo no sé qué, ya es una opinión que podemos decir, no que sea neutra, pero sí desapasionada, porque él no se va a mover. Otra idea distinta, que es la que tú mencionas, es la cantidad de voluntarios que se van moviendo entre países, que es un fenómeno que empieza ya durante las guerras napoleónicas y que pervivirá durante gran parte del XIX. Pero eso es otra cosa. Otra idea, ¿qué podría ser? Pues que haya una legión Garibaldi, si no recuerdo mal, en la Guerra Civil Española. Claro, ponerle ese nombre no es baladí, hay una clara intencionalidad. Otra cosa es la memoria.
que es un poco lo que hablaba antes con Riego, lo que hablaba antes con Espartero. Una cosa es la memoria y otra cosa es, digamos, la participación política real de estos hombres. O sea que Garibaldi se quedó ahí tranquilamente hasta el final de su vida. ¿Cómo se le recuerda hoy? ¿Cómo le recuerdan los italianos hoy a Garibaldi? Calle, o sea, vías Garibaldi hay, yo creo que en cada municipio italiano. Estatuas hay también unas cuantas. De hecho, hay un libro que es medio catálogo de una exposición que se titula Quiz Sosto Garibaldi. Aquí estuvo Garibaldi, que se dio el fenómeno de que cualquier mínimo balcón de cualquier mínimo pueblo en el que ese hombre pasase y dijese unas palabras, automáticamente había que ponerle una placa porque ahí había estado Garibaldi. Eso es la parte histórica. La parte real, por un lado, en el sur de Italia es menos popular porque se considera que se perdieron una serie de derechos, libertades, privilegios, autogobierno, como lo quieras llamar, con la unificación italiana. Esta identidad del Mezzogiorno, del sur italiano, bueno, pues digamos que choca contra la unificación. Por otro lado, aquellos del norte de Italia que consideran que el sur no es Italia, tampoco tienen una buena imagen de Garibaldi. ¿Por qué? Porque por su culpa ahora tal. Entonces es una figura nacional aglutinadora cuya visión pasada era absolutamente positiva, cuya imagen pública, o sea, cuya imagen tangible pública, de memoria pública, es indudablemente positiva, pero la visión popular no sé si es que está cambiando, se está resignificando, está obteniendo más matices. Eso es lo que no sé. Ahora que en la memoria italiana Garibaldi está muchísimo más presente que Espartero en la española, es evidente. Piensa que España es un país con identidades más diversas o más fuertemente diversas que el caso italiano, que tampoco es un país sencillo. Y por otro lado, que encima Espartero estuvo muy mal visto en Cataluña y estuvo muy mal visto en lo que es el País Vasco, por el bombardeo de Barcelona del año 42 y por las guerras carlistas. Luego, digamos que, y en el resto de España tampoco ha tenido una imagen posteriormente lo suficientemente fuerte como para pervivir su memoria. O sea, Espartero en España tiene 3 estatuas, no sé cuántas tiene Garibaldi, pero si no ronda la centena, es fácil. Última pregunta sobre Garibaldi. ¿Pudo haber Risorgimento sin Garibaldi? Pues no lo sé. Que él es el catalizador es evidente. Que él tiene la piedra filosofal para tal es evidente. Ahora, sin él hubiera sido posible, quizá hubiera sido más lento. Volvemos a la historia contrafactual. Quizá hubiera sido más lento. Quizá hubiera sido de otra forma. Quizás si el héroe hubiera sido otro, el elegido hubiera sido otro, no se sabe. Pero sí es verdad que él, igual que pasaba con Riego, igual que pasaba con Espartero, igual que pasaba con Prim, él era el sistema. O sea, digamos que él trabajaba para el rey, pero el que tiraba era él. El que iluminaba para que todos los demás lo siguieran era él, a un nivel físico, porque él estaba en la batalla. Entonces, ¿podría haber sido posible? Sí. ¿Sería igual? Creo que no. Sobre Ulises Grant dices que era un general que se hubiese destacado en cualquier lugar y en cualquier ejército. ¿Es algo común de estos líderes del propio Napoleón que hubiesen encajado en cualquier momento de la historia? Pues esa cita hace referencia a el desempeño puramente militar. Ahí le quito el traje de político y entonces, digamos, es una cita de John Keegan, si no recuerdo mal, que hace referencia a su capacidad militar, a sus conocimientos. Por eso, digamos que habla de él así. Estos generales podrían haberse, pues, unos mejor que otros. Como he dicho, no es un libro de historia de la guerra, es un libro con mucha guerra, pero de historia política. Entonces, en cuanto al desempeño puramente militar, pues Napoleón, su capacidad como estratega, pues es conocida por todos. El caso de Grant, el caso de Espartero es más dubitativo, porque bueno, hay quien dice que en algunos episodios importantes tuvo sobre todo suerte. El caso de Prim era más valentía, era más arrojo. El caso de Riego, su desempeño militar, en el fondo no fue tan grande en batalla. Sí que tuvo una participación, pero, o sea, cierta participación. El caso de Saldaña, el portugués, es bastante parecido al de Espartero, porque él sí que está en batalla, sí que tiene su desempeño. Entonces, depende. El caso de Grant sí que era muy evidente porque era muy hábil en el campo de batalla. Luego, esa frase de Keegan yo la recojo porque es verdad que él tenía una visión muy clara del campo de batalla, de posibles movimientos del enemigo y demás. Y entonces, bueno, pues es bastante claro eso, sí.
Sin embargo, se desinfla como presidente. Crisis económica, el país sigue en reconstrucción. Te quiero preguntar por él, porque en 1873 jura su segundo mandato. ¿Cómo valora su etapa política y, sobre todo, por qué se desinfla? Pues mira, lo he dejado caer un poco antes, con los casos de Garibaldi y de Espartero. Lo que le pasa a Ulises S. Grant es que se le considera que va a ser un muy buen presidente, o mejor dicho, un muy buen político, porque ha sido un muy buen militar. Claro, que es la parte teórica del libro, que es la idea del carisma, que es atribuido. Yo considero que tú tienes carisma, pero lo considero yo subjetivamente. ¿Qué sucede con todos estos soldados? Con la excepción de Napoleón y alguna otra, y quizá Prim, pero luego el hombre no le dio tiempo a mucho, que en batalla y como referencias y como símbolos y para dar proclamas y arengas son muy válidos, pero en el día a día se desinflan. ¿Por qué? Porque dejan de ser míticos. Lo que tiene el carisma es que tú idealizas a la otra persona. Dices que no puede ser mejor, la estás idealizando, que es perfecta. En la política del día a día, antes o después, acabas cometiendo un error, o viene una desgracia y no la sabes gestionar, o te peleas con no sé quién por el tema que sea. El caso de desinflamiento que llamas tú de Grant, no voy a decir que sea algo lógico, pero sí que es algo normal. Porque ya no eres este héroe a caballo, en el campo de batalla, liderando con la espada. Ya no, ya eres un tipo gris con traje, que sí, que eres el mismo. Pero la imagen pública no es igual, ni se te perdonan las mismas cosas, y el arrojo es menos importante, sino que hay que tener más capacidad de decisión, más tranquilidad, otras prioridades. Luego, al cambiar todo el sistema en el que tú te estás moviendo, evidentemente es normal que te vuelvas más gris o menos mítico. Y una pregunta, ¿Lincoln a Napoleón no le tuvo como modelo? Pues la verdad es que no, porque el papel militar de Lincoln es inferior. O sea, quiero decir, es mínimo. Él es político. De hecho, yo escogí a Grant porque antes había sido militar. Por eso me era útil en esta escala, o sea, en esta casi colección de... O sea que todos los militares tienen como referencia a Napoleón, pero no todos los políticos, los gobernantes civiles, tienen como modelo al emperador francés. De hecho, si comparas a un político civil con Napoleón, no le estás haciendo un gran favor, porque le estás llamando autócrata, autoritario, mientras que si es a un militar, o sea, si es a un militar, sí, a quien lo estás comparando, puedes estar hablando también de la estrategia militar, de la capacidad de vencer, de la capacidad de ganar, y más con este concepto que nace en el 19 de nación y de nacionalismo, que es otra cosa, claro. Yo no sé si cuando escribías el libro te venía a la mente algún personaje actual. Por ejemplo, acabamos de pasar el Mundial, ha ganado Argentina, pues por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Un cantante, ¿no? O sea, gente que en vida pues tiene una fama épica. Pues es que hoy en día lo que dices tú, los militares, por suerte, ha cambiado mucho el mundo y no tienen la popularidad que tenían antes. Hablabas tú de futbolistas, el caso del Mundial es bastante llamativo. Cómo el fútbol son las nuevas guerras. Cómo cuando Arabia Saudí gana a no sé quién en la primera jornada, al día siguiente es festivo. Es algo así, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Es muy, muy interesante. Salió la semana pasada una encuesta electoral en la que hoy Leo Messi ganaría las elecciones argentinas, ¿vale? Con los kilómetros de tiempo, de distancia y de tal que podemos establecer, pero a Messi se le supone un buen gobernante porque ha ganado una batalla. Es lo mismo otra vez. Evidentemente no los estoy comparando, ¿vale? Las acciones, voy a barrer para casa, las acciones de los hombres que salen en mi libro son infinitamente más importantes, históricamente y políticamente. Pero sí es verdad que dado que el fútbol son las nuevas guerras, a un nivel popular, porque tienes ahí a un grupo de hombres que te está representando frente a una alteridad, frente a un otro, es muy curiosa esta capacidad. ¿Llegará a lo mismo? Entiendo que no. Entiendo que no. Uno, porque la batalla es distinta. Dos, porque el mundo es infinitamente más complejo en cuanto, ya empezando por los medios de comunicación, y porque la dinámica es otra. Pero sí que es el único gremio que a mí se me ocurre que teniendo una gesta en un campo ajeno a la política, digamos que pudieran
acabar en política. ¿Por qué no? Bueno, no quiero dejar de preguntarte por Bolívar. ¿Qué significó Napoleón para el gran libertador de Colombia y Venezuela? Sí, el caso de Bolívar, el caso que trato, que es el de Estanislao López también, ese va un poco por otro lado, ¿no? Porque es un caudillo regional y además lo quise rescatar porque no había nada en España publicado sobre él, en Argentina sí, y lo quise como rescatar, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de Iturbide y de Bolívar, el modelo napoleónico es que es evidente, porque además tú piensas que Bolívar está en la coronación de Napoleón en Milán como rey de Italia. O sea, él está ahí. O sea, él lo ve y él dice esto. Es él quien en Roma, en el Monte Sacro, jura que él liberará a su tierra del yugo español y demás. Que de hecho, si hoy en día se va al Monte Sacro, el parque que hay al lado es el Parque Simón Bolívar. Y el caso de Iturbide, o sea, que hay más napoleónico que coronarse emperador, 1821, con un rito que era una mezcla, era muy muy interesante. Lo menciono un poco de pasada porque por falta de espacio no me podía meter más en ello. El ceremonial de la coronación es un híbrido muy interesante entre las viejas coronas de coronación, o sea, entre las viejas ceremonias de coronación de los Borbones y la muy reciente coronación de Napoleón en Notre Dame de París. Luego, esa voluntad de Iturbide de esta revolución, de esta independencia, y la cierro yo. Y yo soy como el último tornillo, como el último clavo de toda esta obra. Soy el último ladrillo de este edificio. Yo lo condenso todo. Y repito algo que he dicho antes. El sistema soy yo. No el Estado soy yo. No, no es eso. Este sistema político soy yo. Y como soy yo, mi hijo lo tiene que heredar. Que esa es otra cuestión sobre legitimidad a la que doy varias vueltas en el libro. ¿Qué sucede? Que una vez que toca el poder, su visión mítica desaparece. Se desinfla completamente. Pero claro, en ambos casos la referencia napoleónica es evidente. Van vestidos como él, tienen los mismos gestos de él. Ahí sí que es verdad que López, el de Santa Fe en Argentina, va por su cuenta, pero él redacta una serie de normas que la redacta él. Ahí sí que tenemos ese Napoleón hombre de acción que dice, sí, yo soy el soldado victorioso, pero hoy voy a escribir este decreto, esta ley, esta constitución, pum, pum, pum. Digamos que es interesante cómo el reflejo de Napoleón llega de formas muy distintas, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista ceremonial, desde un punto de vista de imagen, desde un punto de vista militar. Digamos que proyecta como hacia tantas direcciones que, como decía antes, se puede tomar desde varios puntos de vista. Es como estas piedras piramidales, creo que son, que les llega una luz blanca y cuando la reflejan salen un montón de colores. Pues con Napoleón pasa eso, refleja cosas muy diferentes y habrá cosas que tú cojas y cosas que no. Será un autoritario, pero el Código Civil ahí sigue. Restableció la esclavitud, pero su forma de gobernar o la forma de contener los desórdenes revolucionarios fue eficaz. Luego, tiene muchos claroscuros. Y lo que digo, se puede tomar su imagen y su referencia desde puntos de vista muy diferentes. Todos tienen a Napoleón como referente, pero llega su sobrino y gobierna Francia durante 18 años, que Napoleón estuvo 15. ¿Napoleón III llegó a liderar Francia por ser quien era? Sí y no. Sí y no. ¿Llegó al poder solo por ser quien era? No. Si no hubiera sido quien era, ¿hubiera llegado al poder? Tampoco. Entonces, yo creo que él se valió de la memoria de su tío, hay quien dice presunto tío, pero bueno, ahí ya ni lo sé ni me importa tanto. Y esto tiene que ver con algo que me has preguntado tú antes, que es si todos estos hombres tenían siempre a alguien como referencia. La referencia de Napoleón III, la más evidente, es su tío. Es, no, si yo soy él otra vez, si yo soy él, como os gustó a él, compradme a mí. Es exactamente lo mismo, es la misma estrategia. Entonces, claro, ¿llegó al poder porque era sobrino de Napoleón? Evidentemente no, o sea, solo porque lo era, no. Ahora, eso fue una herramienta fundamental e imprescindible. O sea, si él no hubiera sido hábil, por muy sobrino que hubiera sido, no lo hubiera conseguido. Y es él quien gana las elecciones y quien se convierte en presidente. También en un momento muy tumultuoso de la historia francesa, después de las revoluciones del año 48, con esta Segunda República naciente de mitad del 19, y vuelve también esta idea de esto hay que pararlo, yo soy la garantía del orden y de la libertad, que son las dos grandes ideas fuerza de todo el 19, al menos europeo, que es
orden y libertad. No, aquí derecho a la propiedad, instituciones estables, orden público, pero también libertad contenida. Libertad de prensa hasta cierto punto, derecho al voto hasta cierto nivel, y entonces es Napoleón III quien se ofrece, quien dice no, y como soy, y ya sabéis cómo es mi estirpe. Entonces es ahí como él aprovecha ese fantasma que él agita, como digo siempre, de su tío Napoleón. Y en el caso del Imperio Mexicano, ¿Maximiliano también tenía a Napoleón como referente? No, es un caso muy interesante. México debía muchísimo dinero a España, Francia y Reino Unido. Y entonces, bueno, se firma el Tratado de Londres, que dice pues, que si México no paga, pues que habrá consecuencias y tal. Pero ahí es otra cosa. Ahí es Francia quiere tener su esfera de influencia en América continental, que no la tenía, quitando lo de la Guayana, que ya ves tú. Y entonces, digamos que lo que se hace, también es verdad que había habido, no solo con Iturbide, sino también alguna intentona monárquica en México ya antes de las independencias, pero también después. Y digamos que con la excusa de la deuda con los países europeos y también de la inestabilidad de ese México revolucionario ya del segundo tercio del XIX, Napoleón III patrocina esta expedición a la que se unen también el Reino Unido y España, que es un desastre. Prim lo ve venir y lo recoge en el libro, como él decide más o menos unilateralmente darse la vuelta. Y se vuelve en un barco inglés porque, por cierto, Serrano, que era gobernador en Cuba, lo considera un traidor y no le mandan los barcos para las tropas. Y entonces luego ya es esta aventura mexicana de Maximiliano, pues estaba condenada al fracaso, no del todo, pero no partía con una base lo bastante consolidada. Entonces lo que sucede es que, bueno, pues ahí sí que no hay nada napoleónico en eso, no hay nada napoleónico a la vieja escuela, porque ni hay un intento de anexión por parte de Francia, pero sí de controlarlo, y convencen al pobre Maximiliano y a Carlota de Bélgica, y para allá que se va, y acaba pues como termina, muy, muy mal. Napoleón III terminó su gobierno por una guerra con Prusia, se exilia a Bélgica, fallece en Londres. ¿Cuál fue su legado? ¿Cómo se recuerda a Napoleón III? Por un lado, el segundo imperio francés, el de Napoleón III, fue un sistema ideológicamente conservador, aunque sí que hubo ciertos avances, ¿vale? Un cierto primer reconocimiento a los sindicatos, algunas cosas para los obreros, pero sí que es verdad que es el inventor de la Francia decimonónica que tenemos en la cabeza todos. Es la Francia de Madame Bovary y de todos estos novelones ya del XIX, avanzado, y entonces es esa sociedad burguesa muy rica, con una burguesía muy rica, con un imperialismo mundial creciente, sobre todo en África, también en Asia, pero sobre todo en África. También hay que pensar que coincide con el nacimiento del gran capitalismo a nivel mundial y europeo. Luego es el creador de grandes infraestructuras ferroviarias, de carreteras, los puertos y demás. También es el renovador de París. El París que existe hoy en día no es el de 1850, para nada, en absoluto. Se acabó con el París medieval de trazas medievales y se sustituye por los diseños del barón de Haussmann. Y entonces es un legado difícil porque también, como acaba en derrota, lo que he dicho antes, en el momento en el que empiezas a perder, como le pasó a su tío, dejas de ser especial. Entonces tu carisma desaparece y pierdes esa legitimidad que tenías, o al menos parte de ella. Entonces lo que sucede es que la derrota contra los prusianos, alemanes, a esas alturas prácticamente, y el modo en el que se produce, muy humillante, con una guerra que él se ve medio obligado a declarar, digamos que el balance es negativo. Yo creo que se encamina más hacia un no mereció la pena someternos a el imperio de Napoleón III cuando al final no ha generado una memoria tan positiva. Entiendo que repudiado por conservadores y progresistas. Claro, sí. Luego, cómo esto desemboca en la Comuna de París, que es un tiempo apasionante y que ahora, vamos, estos últimos años, con el 150 aniversario, se ha recuperado bastante historiográficamente hablando. Claro, la memoria de tanto de la Comuna como del propio Napoleón III varía en función de si preguntas a progresistas o a conservadores, claro, sí. O sea que todos tienen argumentos para rechazarle solamente, no para ponerle en valor. Ni siquiera por las posesiones en África. Como la memoria posterior del África francesa no es precisamente motivo de orgullo,
Eso digamos que mancha un poco la memoria posterior de toda esa etapa. En definitiva, que Napoleón III no va a estar en el imaginario colectivo de los franceses. No, porque el carácter, digamos, epopéyico de su tío no lo tiene. Porque las batallas ganadas por Napoleón III no hay tantas. O sea, sí que es verdad que él interviene en la unificación italiana, pero no es Napoleón en la noche anterior a Austerlitz reconociendo el terreno y luego al día siguiente ganando la batalla. No es eso. Y también, digamos que como las tropas napoleónicas del primer Napoleón sí que expandieron una serie de valores, una serie de sistemas políticos e ideológicos, como eso sí que se produjo. Y en el caso de Napoleón III, empezando porque el contexto era absolutamente otro, no fue así. La memoria de uno y de otro no es comparable. Si yo uso el adjetivo napoleónico, quien te viene a la mente es el primero. O las guerras napoleónicas, o recreación napoleónica, o el imperio napoleónico siempre es el primero. Cuando es el segundo tienes que decir que es el segundo. No sé si querrías, Alberto, contar algo de Eugenia de Montijo. Pues pienso que es una figura muy muy interesante. Como una alta noble española acaba casada con el emperador de Francia. Lo que pasa es que luego, como su hijo muere en África, en la Guerra Zulú, ya algo después, digamos que hay la memoria familiar, no es que se pierda, ¿no? Pero ya la descendencia desaparece y esa referencia también. El papel de las emperatrices es muy interesante y de las mujeres de todos estos generales. O sea, Adrian Schubert, de hecho, en su biografía de Espartero, dedica bastantes páginas a Jacinta, a la mujer de Espartero. Y cómo ella, yo creo que fue capaz de tener una agenda propia muy limitada, pero sí de ser una figura por sí misma. Evidentemente, estaba donde estaba porque era la mujer de Napoleón III, pero sí que fue capaz de desarrollar una serie de actividades, de tendencias y demás. No hay que olvidar que ella era una noble bastante importante ya en España. No era una doña nadie que de repente estaba allí, sino que ella ya traía un bagaje vital, personal, muy importante. Pero lo que es interesante de Napoleón III es que él es el máximo exponente del bonapartismo, que es una tendencia que sigue vigente hoy muy residualmente, que también conecta en parte con el general de Gaulle y demás, que es esta idea de un liderazgo fuerte, unipersonal, conservador, de orden en Francia. Fíjate, por lo que dices me viene a la mente Macron. De hecho, a Macron lo comparan con Napoleón, igual que a Sarkozy antes. Pero a François Hollande no. Hollande no, por algo será. Algo tiene que haber. ¿Qué sucede? Que parte de todos estos hombres que tengo en el libro no son bonapartistas, pero sí en el bonapartismo hay cosas de ellos, que no es lo mismo. Esta idea, lo que digo, de un liderazgo unipersonal, fuerte, sólido, no siempre conservador, pero en muchas ocasiones conservador, y cómo también las memorias de los veteranos de guerra, muchos de ellos aparecen en este libro, alimentan esa imagen y ese mito. Entonces, es importante la idea del mito de Napoleón. Y también cómo eso ha llegado hasta el siglo XX y hasta el siglo XXI. O sea, Napoleón, y el dato está en el libro, tiene más películas hechas en su honor que Lenin, Juana de Arco y no sé quién más juntos. O sea, creo que muy pocos personajes de la historia tienen más películas o más series o más referencias a él. O sea, ¿cuánta gente puede dar nombre a un videojuego? ¿Cuántos personajes históricos a nivel mundial, no son tantos? Y lo que decía, creo que muy al comienzo de la entrevista, tú ves una estatua de Napoleón por la noche recortada en la luna y dices, ese es Napoleón. No le ves la cara, pero dices, sabes que es él. O ves a alguien con un bicornio y dices, este tiene que ser él. Volviendo al tema de Macron y tal, Mitterrand, el presidente que más ha estado en el cargo, en la Quinta República, ¿tuvo también su reminiscencia napoleónica? A ver, hay que pensar que todo el sistema de la Quinta República es profundamente napoleónico. O sea, el presidente de la República Francesa es a ver, ¿cómo lo diría yo? Es una república coronada. Es casi una monarquía electiva, si me apuras. Entonces, claro, es muy fácil verte en el Elíseo. Oficialmente es un sistema semipresidencialista, pero eso no obsta para que el pararrayos de todo, la referencia de todo, sea el presidente de la República, que es una situación que no se produce en el resto de repúblicas parlamentarias europeas, constitucionales europeas.
El caso de De Gaulle sí que es muy evidente. Otro militar que venía de ser un héroe de guerra, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Comentábamos antes, siempre hay referencias a otros militares o a otros personajes históricos, por un lado, y siempre con en el caso de los protagonistas del libro, empezando por el propio Napoleón, por un bagaje militar previo. Napoleón era quien era por sus victorias en Italia, porque estaba en Egipto, Ya está. O sea, es que sin eso no se entiende todo lo que viene después.